Y aquí quedaron los zapatos del niño que en su día durmió en esta cuna. Y es algo que me sorprende un montón, la verdad. Me parece increíble que toda la ropa esté por aquí. Todas las prendas de la señora, su almohada, sus abrigos. La cama, la verdad, se conserva en perfectas condiciones. Es una madera de las buenas. Y en esta cómoda había una virgen, pero está sin cabeza. Y voy a intentar subir a la planta superior, pero no prometo nada, porque el suelo está en muy mal estado. Pero todo esto de aquí son las prendas de ese niño o niña que vivió en esta casa. Como cada domingo, hoy nos encontramos con un nuevo vídeo de sitios abandonados. Pero antes que nada, si eres nuevo por aquí, no olvides suscribirte, comentar la mejor parte del vídeo y dejar tu like para así ser saludado al final de uno de mis vídeos, y vamos a intentar entre todos superar los 5000 likes para seguir trayendo casas abandonadas tan increíbles como la del día de hoy. Hoy nos adentraremos en una casa construida en el año 1757, y esta casa era punto clave para los alfareros de la época. Pasó de generación en generación hasta el día de hoy, que se encuentra en estado de abandono y se considera un bien de interés cultural. Es una casa muy importante en cuanto al ámbito rural de Gran Canaria, y espero que disfruten de la exploración. Y voy a recorrer la hacienda al completo, donde me encontraré una gran cantidad de recuerdos de todas las familias y generaciones que pasaron por esta casa. Espero que disfruten mucho el vídeo, que lo apoyéis mucho con likes y comentarios y lo compartáis por redes sociales, y comenzamos la exploración. ¡Allá vamos! Y esta de aquí es la entrada principal a la hacienda. Ya la puerta apenas se distingue. Me acabo de escuchar pasos por ahí, pero puede haber una rata. Lo más seguro. Si esto es como un cuartito que ahora enseñaré. Y lo que iba comentando, la puerta ya, del paso de los años, está súper deteriorada. Y esta puerta hay que pensar que es de 1800. Han pasado muchos años, la verdad. Y aquí se conserva. Voy a alongarme ahí primero, a ver qué hay dentro. Voy a encender la linterna y vamos a pasar con cuidado. Vale, esto de aquí es una cocina antigua. Lo reconozco porque ahí debajo se metía la leña. Exacto, esto es una cocina antigua. Y fijaros que esto del suelo son almohadas de paja que se han ido abriendo del tiempo, o incluso los roedores habrán mordido y se han abierto por todos lados. Tanto esta de ahí, esta de aquí incluso se distingue mucho mejor, ¿no? Sí, son almohadas antiguas y se ve el estampado incluso. Era de color rosa esta en este caso. Y todas estaban llenas de heno, de paja. También quedan por aquí botellas antiguas de vino, tanto esta de aquí y esta de aquí. Atentos a estas, ¿eh? ¿Cuántos años puede tener esto? Estas parecen de ron o de whisky, porque se nota que el tapón era diferente, era un tapón como de plástico de seguridad, ¿no? No es la típica botella de vino. Si estas son de alguna bebida alcohólica, seguro, 100%. Y lo que está comentando de lejos, esto es una cocina. Todo esto de aquí es la encimera de la cocina. Y aquí queda una botella también de Osborne. Esto es vino. Ahí se lee, Osborner. Qué pasada. ¿Y esta está cerrada? Mira, tiene el tapón echado. Y por aquí también hay más. Esta sí está abierta. Increíble que quedara esto aquí, ¿eh? ¿Cuántos años tendrán? Después ahí en la esquina tenían como una estantería, ¿no? Puede ser que ahí pusieran las especias o comida enlatada, o a saber. Lo usaban de estantería esa esquina. Y algo que llama mucho la atención de estas casas, como siempre, son sus estructuras. Ahí se ve el tejado hecho de esa caña que nombré antes, al igual que la pared. Es pura piedra. Todo esto es piedra apilada y con barro, diferentes sedimentos para que esto agarrara muy bien. Y estos son depósitos de algo. Pueden ser latas de aceite. ¿O qué puede ser? Comentar aquí debajo de qué pueden ser estos depósitos. Mira, adentro hay un gorro. Eso de ahí es un gorro. Y por aquí no hay nada. Son cajas cuadradas. Y parece que eran para llevar algún tipo de líquido, ¿verdad? Vamos a ir con cuidado de no matarnos. Y esto de aquí sería el patio central de la vivienda.
y podemos ver cómo la vegetación ha ido creciendo y subiendo a la segunda planta. Es increíble, ¿eh? Nada más entrar aquí también queda una olla antigua. Está llena de agua de la lluvia. Esto es para hacer bizcochos, ¿verdad? Sí, para hacer queques, ¿verdad? Por la estructura. Puede ser. Pero aquí sigue, ¿eh? Al igual que aquí acabo de ver una escupidera. Estos chicos se ponía bajo la cama, que lo enseñan en otros vídeos, y era por si te daba ganas de hacer pipí media de la noche, lo sacabas debajo de la cama, hacías pipí y seguías durmiendo. Porque muchas veces en estas casas los baños estaban lejos de las habitaciones. Entonces con esto te evitabas ir al baño. Lo sacabas debajo de la cama, hacías tu pipí y seguías durmiendo. Y aquí se mantiene, ¿eh? Eso sí, está llena de agua de lluvia y de hojas. Pero aquí está. En su día esto se usó. Y aquí sigue, tío. Es algo que me impresiona un montón, no sé. Es cierto que la estructura está muy deteriorada por algunas zonas, pero es normal. Toda la vegetación que va creciendo hace mucha fuerza en la estructura y va todo cediendo. Esto de aquí se habrá caído por todos los verodes que han crecido en el tejado, que han hecho peso. Incluso por aquí se ve también toda esta vegetación, como va haciendo mucho peso a la estructura. Y la casa es muy grande, ¿eh? Pensad que esto es solo el patio y todo lo demás son habitaciones, ¿eh? Por ahí también hay habitaciones. Y miren, aquí quedan sillas del comedor. Y esto era como una especie de cocina también, ¿verdad? Porque esto de aquí es un fregadero. Sí, esto es otra cocina. Puede ser que esta era la cocina ya más moderna, la vivienda, ¿no? Lo que aquí veo de todo por el suelo, ¿eh? Mira, estos son técnicas de comunicación. Estos son libros de educación, ¿eh? Las palabras más usuales en la calle como estupendo, maravilloso, son las que más contribuyen a la precisión de un escrito. Sí, esto es de educación. Esto de aquí es un anuncio de sábanas de la época y su eslogan eran que son inconfundibles por su calidad superior. Y sí, creo que estoy en lo cierto. Esto era una especie de cocina o un lugar para trabajar, ¿no? Me da la sensación porque aquí faltaría la cocinilla, ¿no? En este hueco de aquí. Incluso aquí también tenían su estantería para poner cositas, igual que por aquí arriba. Yo creo que sí, comentar aquí debajo, pero esto es una cocina 100%, creo yo. Y esto de aquí parece una caja de zapatos, puede ser, chicos, de la marca Sian. Nunca lo había escuchado. Yo creo que le gustaba mucho la moda a alguien en esta casa, ¿eh? Ahí estamos viendo diferentes patrones y diferentes telas. Y entrando por esta puerta ya me encuentro una de las habitaciones de la vivienda. Que aquí tienen una cuna, al igual que también la cama. Y estas son las cosas que a mí me sorprenden mucho, porque la cama se quedó hecha. Tiene las sábanas, las mantas. Me parece algo increíble, la verdad. Parada en el tiempo, ¿eh? Y después alguien aquí metió en su día un montón de garrafas de agua para reutilizar, supongo, pero aquí se quedaron, porque ya se están pudriendo de toda la porquería que cae del techo. Mira, otra olla antigua. Esta no parece tan antigua, la verdad. Y por aquí igual, se repite. Un montón de botellas. Mira, algunas sí tienen agua, estas sí tienen agua. Pero puede ser agua de la lluvia, ¿eh? Reutilizada, lo más seguro. Para alguna función. Incluso para regar, quién sabe. Y esto de aquí es un armario de cocina que han bajado, supongo que estaba en la cocina que acabamos de grabar. El típico que va anclado a la pared, ¿verdad? Me da esa sensación, ¿cierto? Yo creo que sí. Y encima tienen los mantelitos de punto. Estos mantelitos típicos de casa de abuela. Lo voy a sacudir para que se vea mejor. Por detrás está plastificado. Ahí se ve mejor. Lo que este es de plástico. Este está simulando ser de textil, pero no. Esto es plástico. Y aquí he visto una revista de tomos, de libros, de diferentes temáticas, ¿no? De amor, aquel beso. Entre el amor y la fortuna. Nostalgia canaria. Sí, es una revista que hacía publicidad de libros. Después tú pedías qué número querías y te lo traían a casa, parece. Ahí se ven los números y las diferentes portadas de los libros. La calle desconocida. Y aquí igual, aquí arriba, más de lo mismo. Con el rey del ganado. Qué curioso, ¿no?
Y ya aquí lo que señala entrar, la cuna de uno de los niños que vivió en esta casa. Porque estamos viendo que hay varias cunas. Mira el zapato, ¿eh? Son zapatos de niño, tío. Ahí está. Zapatos del niño de esta cuna, lo más seguro. Increíble, ¿eh? Esto sí te deja paralizado verlo. Incluso aquí en el suelo hay una bota. Y queda ropa de ese niño. Todo esto aquí son prendas del niño. Bueno, se ve hasta una almohada. Esto de aquí es otra almohada de heno, ahí se ve. Pero todo esto de aquí son las prendas de ese niño o niña que vivió en esta casa. Lo que ya al paso del tiempo y toda la porquería que ha caído apenas se distingue porque hay un montón de barro aquí dentro del tejado. ¿Ves? Esto es un pullover. Sí, es un suéter. Qué pasada, ¿eh? Yo ahora bordeando la vivienda vamos a acceder a las diferentes habitaciones. Y aquí hay un volante. Sí, aquí dejaron la estructura de un volante. Le quitaron el airbag, al igual que la pita, ¿no? Parece. Puede ser que este volante directamente no tuviera ni airbag. Puede ser. Y la casa impresiona, la verdad. Vista así con toda la vegetación alrededor, llama mucho la atención. Vamos a ver qué hay en esta habitación. Esto de aquí parece una especie de salón. Tenía incluso montada una especie de pared con esta luna de aquí, pero ya incluso se aparece venido abajo. Supongo que esto era la puerta, ¿no? Para acceder de habitación a habitación. Y aquí encontramos de todo un poco, la verdad. Mira, esto es una ollita de... Bueno, una olla no. Un plato hondo de Duralex. Y dentro tiene lentejas. Sí, estoy viendo que tiene lentejas. Quedaron lentejas ahí, parece. También queda ropa de la familia. Esto es un bolso. Sartenes. Está todo un poquito desordenado, la verdad. Como que aquí han venido a buscar algo de valor, ¿no? Está todo muy desordenado. También quedan aquí playeras deportivas. Pero esas son unas Adidas. Zapatos de trabajo en el campo. Estas botas de aquí. Tacitas de café. Siempre encontramos zapatos. Es algo que me llama mucho la atención. Después estos son zapatos de tela. Como unas aspargatas parecidas. Después aquí quedaron como recambios, ¿no? Mira. Aquí un váter. El pie de un lavamanos. Después también vemos partes de cabeceros de cama. De cama antigua. Tanto este de aquí como este de aquí. Como que tenían esto de almacén, ¿no? Por eso montaron en su día esta especie de pared aquí. Toda esta zona de aquí. Como para separarla de la otra habitación que sería esa de ahí. Que también está llena de trastos, la verdad. Porque mira, también hay tejas por aquí. Un montón de ollas. De todo tipo y de todo tamaño. Al igual que se repite lo de los zapatos de trabajo en el campo. Estas botas de trabajo. Botes de pintura. Botes para la obra. Y esto de aquí parece una mesa de una... Creo que sí. De una máquina de coser, puede ser, ¿verdad? De estas máquinas de coser antiguas. Me da la sensación a mí. Y miren ahí. Ahí está la cocinilla. La cocinilla que no vimos en la cocina, pues está aquí. Se la está comiendo ya toda la tierra. Es como una especie de reno. Tiene la nariz roja. Este de aquí. Y ese de allí. Serían juguetes de los niños de esta casa. Una lavadora. Que es curioso porque la lavadora está dentro de su caja de transporte. Esto es una caja de transporte de mercancía de madera. Pues la lavadora está dentro. Y tiene el tambor por la parte superior. Por ahí se metían las prendas. Qué raro, ¿no? Que esté dentro de esta caja. Después aquí también hay motorcillos, depósitos. No sé, todo muy revuelto. Y eso de atrás es la tele. Lo que está atravesando la madera, el tronco de madera, es una tele. Me voy a acercar. Ahí se ve. El televisor se quedó bajo los troncos de la estructura. Los troncos cayeron y destrozaron el televisor. Qué imagen, ¿eh? Otro fregadero por aquí. Después todo aquí es un armario de baño. Una repisa de baño, ¿no? Sí, con sus espejitos. Incluso aquí un baño, ¿sí? ¿Ven la llave aquí del agua? Esto es un lavamanos.
Qué cosa más extraña, pero claro, se quedó todo bajo los escombros. Y ahí al fondo también vemos más cabeceros de cama. Y aquí tenemos el suelo de la planta superior. Ahí arriba había unos bidones, son unas barricas de vino parece. Al igual que esta de aquí. Que puede ser que esta cayera de arriba, ¿eh? Es posible. Pero cómo quedó esto, ¿eh? Impresiona un montón verlo. Ahí los verodes, un montón de vegetación. Pero la planta superior cayó aquí. Y ahí al fondo estoy viendo algo curioso, un montón de botellas de vino. Puede ser que aquí tuvieran como la bodega. Y aquí quedaron todas, hay de todo tipo. Por aquí debajo también. Es vino, también bebidas alcohólicas, parecen botellas de whisky, de anís, de ron. Y están todas acumuladas. Es algo que solemos ver mucho también en las casas, botellas y zapatos. Esas dos cosas siempre están en las casas abandonadas. Voy a continuar en las habitaciones del fondo, a ver qué me encuentro por aquí. Voy con mucho cuidado por si acaso la estructura esté bastante mal. Hay que ir con cuidado. Aquí fuera quedó un sillón de Sky. Supongo que esto estaría en el salón, pero alguien lo puso aquí fuera en su día. Y aquí se quedó. Es de color rojo, lo que rojo ya está quemado del sol, y negro por los laterales. O azul marino, mejor dicho, lo que tiene bastante tierra ya. Yo ahora entrando por esta habitación, encontramos también otro somier de cama, más cabeceros, hay un montón de cabeceros de cama. Sí, estos son cabeceros, son dos. Esto parece de cama de niño, porque las veo bastante pequeñas, ¿no? Camas individuales, me refiero. Un somier. Y esto es un cabecero o una cuna. O una cuna desmontable. Sí, detrás hay más partes de la cuna. Después aquí quedaron cerámicas de suelos. Estos son baldosas, al igual que también los rodapiés. Exacto. Mira, esto de aquí es un jarabe. O algún medicamento. Aquí queda un bote de aceitunas sevillanas. Que yo creo que lo limpiaron y lo reutilizaban para otros usos, ¿no? Porque está bastante limpito por dentro. Y esta de aquí es una silla igual que las que estaban en el patio, pero esta sí se conserva mejor. Silla de mimbre, la base. Y después aquí también una cestita de mimbre. Bueno, realmente esto no es mimbre, o sí es mimbre. Creo que sí es mimbre este material, ¿verdad? Esto se hacía a mano y se sigue haciendo a día de hoy. Y aquí quedó increíble, ¿eh? Supongo que era un frutero. Sí, tiene pinta de frutero. Y aquí quedaron unas cómodas. Al igual que el tacón de la señora. Ahí está. Y en esta cómoda había una virgen, pero está sin cabeza. También queda un juguete de niño, como para enseñarle la hora, al igual que también los triángulos, los círculos, los cuadrados, los pentágonos. De figuritas. Y supongo que también los colores. Y aquí otra de las cunas. Se nota que en esta casa había muchos niños. Y esta es de color azul. Y lo que acabo de comentar hace apenas minutos es lo que digo. Un zapato. Y todo esto debajo de madera son zapatos. Todo esto de aquí son zapatos. Botas deportivas, zapatos de salir, zapatos de la obra, zapatos para todo tipo de usos. Ahí se ven. Tacones. Todo quedó bajo estas maderas. Son montones, ¿eh? Yo creo que se aprecian bien en cámara. Todo esto de aquí. Y fijaros en esta ollita que al lado de mi mano es súper pequeña. Yo creo que era para calentar un poquito de leche, lo más seguro. Y esta habitación de aquí es curiosa porque levantaron una pared en ambos lados, por aquí y por aquí. Y estas paredes son las que enseñé antes en el trastero. Con esto dividían las habitaciones bastante fácil. Y aquí hay camas, aquí dormían. La cama, la verdad, se conserva en perfectas condiciones. Es una madera de las buenas, como yo digo. El cabecero. Y esta queda con su colchón aquí. Y parece que en su día la taparon con un plástico para que no se pudriese, pero el plástico alguien lo rodó. Y ahí al fondo también hay otro colchón. Y un montón de prendas, ¿eh? Prendas de la familia. Aquí queda una almohada. Ropa de varón y de mujer parece, sí. Abriguitos. Paños también estoy viendo. Y cubos de fregar. Estos son cubos de fregar el suelo, sí. De limpiar el suelo. Ambos. Y aquí igual.
por esta pared habían habilitado una puerta donde encontramos otra cama. Qué bien se conservan estas camas, ¿eh? Es que fijaros hasta el dibujo, ¿eh? Se conserva súper bien. El dibujo es como un ramo de flores, ¿no? Sí, ahí está. Increíble cómo se conservan. Incluso mira, el colchón y su almohada. El colchón tiene un montón de agujeros de los roedores, seguro. De las ratas y ratones. Y esto era como el escritorio, ¿no? Sí, su escritorio personal. Lo tenía aquí. Para hacer cartas, estudiar, trabajar. Esta habitación era de una señora porque hay un montón de prendas de mujer. Sí, está lleno. Hay leggings, hay también panties, abrigos por ahí. Mira la almohada grande, la rosita. Y al fondo también más ropa de abrigo. Voy a pasar con cuidado. Sí, son chaquetas, pantalones, chubasqueros también parece. Qué pasada, ¿eh? Toda la ropa de la señora quedó aquí tirada. Toda. Y voy a intentar subir a la planta superior, pero no prometo nada, porque el suelo está en muy mal estado y voy a enseñarlo desde la escalera, que sí está bien. Ya pasando la escalera no puedo pisar porque yo piso aquí, esto se viene abajo. Pero desde aquí, desde la piedra, puedo enseñar que queda también otro cabecero de cama individual. Y yo creo que esto eran más habitaciones individuales de toda la familia, porque parece que era una familia muy grande, porque hemos visto muchas cunas y muchas camas. Que es una pena, ya digo. Pisar esto es jugársela que esto se venga abajo. Y no solo por mi peso, sino por todo el peso de la vegetación que hay aquí. Que aparte no puedo pasar, es imposible. Y desde la escalera os enseño toda la vivienda, que es increíble. Es una pena no poder entrar en las diferentes habitaciones de la planta superior. Pero es que ya digo, el suelo este no es de fiar. Y eso se puede venir abajo con un solo paso y aparecer aquí debajo después yo. Básicamente. Y hasta aquí la exploración del día de hoy. Y si te ha gustado el vídeo, no olvides suscribirte. Cada domingo hay un nuevo vídeo de sitios abandonados por aquí. Por lo tanto, suscríbete, comenta la mejor parte del vídeo y deja tu like para así ser saludado al final de uno de mis vídeos. Vamos a intentar entre todos superar esos 5000 likes para seguir trayendo casas abandonadas tan increíbles como la del día de hoy. Y con respecto al pasado vídeo del canal, quiero mandar un saludo a María Gloria Ibarra, para María Enradre, Cristian Lafón, Danix Sacaballo Rojas, Pam7970, JM Music y para Georgina Jiménez, Uva Sáez y para Iván Jesús Sáez. Y lo dicho, deja tu like, comenta y suscríbete y así te podré saludar al final de uno de mis vídeos y también agradecer a todos los miembros del canal que salen en pantalla. Si también quieres ser miembro y apoyarme mes a mes, debajo de este vídeo tendrás el botón para unirte y apoyar la causa. Muchas gracias a todos por el apoyo. Y recuerda que en la descripción de este vídeo tienes todas mis redes sociales. Sígueme por ahí para seguir mi día a día y nos vemos el próximo domingo con un nuevo vídeo de sitios abandonados. ¡Hasta otra!